Mi familia ignoró el cumpleaños de mi hija. Otra vez. Nadie apareció. Pero 4 días después, recibí una notificación. Habían retirado $2,900 de mi tarjeta. Llamé, pero nadie contestó. Así que envié un mensaje corto. Esperen una llamada de mi abogada. 10 minutos después, el grupo familiar explotó. Mi hermana empezó a gritar en mensajes de voz y luego mi papá también. Mi hija estuvo callada toda la tarde. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que alguien llegara. Quizás sus primos, o al menos sus abuelos. Me preguntó un par de veces si creía que estaban atrapados en el tráfico. No tuve el corazón para decirle que no vendrían. Mi esposo trató de animarla, logró que soplara las velas y abriera los regalos. Sonrió, pero no fue una sonrisa verdadera. Fue esa sonrisa que pones cuando alguien te dice que lo hagas. No lo dijo en voz alta, pero yo sabía lo que estaba pensando. ¿Por qué no vinieron? Siempre dicen que la familia lo es todo, cuando quieren algo de mí. Pero cuando se trata de ella, de repente están muy ocupados. Habíamos decorado el jardín el día anterior. Globos, cintas, un aro de baloncesto nuevo. No fue algo extravagante, solo algo divertido para una niña de 9 años que llevaba hablando de ese cumpleaños desde abril. Vinieron algunos de sus compañeros de clase, lo que ayudó a levantar el ambiente. El pastel era su favorito, galletas con crema. Teníamos un pequeño altavoz con música. Si alguien pasaba por allí, probablemente pensaría que era una buena fiesta. Pero yo vi cuántas veces miró hacia la puerta. Como se le iluminaban los ojos cada vez que alguien llegaba y se le apagaban cuando no era quien ella esperaba. Lo peor fue que ninguno llamó. Ni mis padres, ni mi hermana. Ni un mensaje, ni una videollamada, ni un perdón por no haber podido ir. Solo silencio. Como si ese día no hubiera existido. Esa noche sentí una rabia que no había sentido en años. Ni siquiera estaba sorprendida. Solo cansada. Fui al grupo familiar y escribí, gracias por recordar el cumpleaños de su sobrina y nieta. Se la pasó genial sin ustedes. ¿Lo vieron? Lo sé. Nadie respondió. A la mañana siguiente, todavía tenía un poco de esperanza. Esperanza de que se dieran cuenta de lo mal que estuvo. En cambio, mi hermana Lily finalmente respondió con, tampoco era un cumpleaños importante. 9 ni siquiera es un hito. Me quedé mirando ese mensaje. Ni siquiera respondí. ¿Qué se le dice a alguien que cree que la felicidad de un niño depende de si el número tiene un 0? Y justo cuando pensé que no podían decepcionarme más, llegó el golpe real. El jueves por la tarde, recibí una notificación en mi celular. Habían retirado $2,900 de mi cuenta bancaria. No era una retención. El dinero ya no estaba. Al principio pensé que era fraude. Pero cuando abrí los detalles y vi de dónde provenía el cargo, me sentí una tonta. Una semana antes de la fiesta, mi papá me llamó. Dijo que su plomería se había dañado completamente y que necesitaban reparaciones de emergencia. Dijo que el plomero debía recibir el pago ese mismo día. Yo ya estaba estresada, lidiando con los preparativos de la fiesta y el trabajo, pero me agarró en el momento justo. Dijo que costaría alrededor de $600. Le dije que lo cubriría, solo temporalmente, hasta que lo resolvieran. Le di mi tarjeta y luego, entre tantas cosas, olvidé pedirla de vuelta. Ese fue mi error. Pero lo que hicieron con ella, fue suyo. Llamé a mi papá. Nada. Volví a llamar. Nada. Probé con Lily. Nada. Envié mensajes al grupo. Silencio absoluto. Se apagaron por completo. Entonces envié un último mensaje. Fue corto. Esperen una llamada de mi abogada. Exactamente 10 minutos después, estalló el caos. Mensajes de voz de Lily empezaron a llegar, exaltada, como si yo hubiera cruzado una línea. Mi papá comenzó a llamar a mi celular una y otra vez. Luego, mi mamá finalmente me escribió directamente. No hagas ninguna locura. Íbamos a explicarlo. ¿Explicar qué? 2 horas después, mi papá apareció en mi puerta con mi tarjeta en la mano como si fuera una ofrenda de paz. Sin disculpas. Sin remordimiento. Solo dijo que decidieron de último momento irse a Los Cayos con sus amigos.
Que merecían un descanso y que pensaron en usar la tarjeta y lidiar con eso después. En serio me dijo que pensó que yo entendería. Me quedé en la puerta escuchando a este hombre tratar de justificar robarme $2,900 4 días después de ignorar el cumpleaños de su nieta. Como si eso fuera normal. Como si el problema no fuera lo que hizo, sino como yo estaba reaccionando. Tomé la tarjeta y le dije que hablaríamos después. Pero ya no iba a haber un después. Algo en mí cambió. No iba a seguir interpretando el papel que ellos me asignaron. La confiable. La que cubre la renta, resuelve problemas, cuida sus errores. Ellos tomaron su decisión. Ahora era mi turno. Después de que mi papá me entregó la tarjeta así, un préstamo iba a arreglar las cosas. Ni siquiera parecía avergonzado. Solo se quedó allí, parado, diciendo que habían reservado un viaje de último minuto a Los Cayos con unos amigos y que pensaron que era más fácil usar mi tarjeta que lidiar con bancos y límites de crédito. Dijo que pensaban explicármelo una vez que regresaran. Y lo peor de todo, lo dijo como si debiera entenderlo, como si no fuera la primera vez. De hecho, dijo, la necesitábamos más que tú. Cerré la puerta sin responder. No confiaba en mí misma para decir algo que no empeorara las cosas. Esa noche estuve mirando al techo hasta las 3 de la madrugada. Pensé en mi hija esperando junto al portón. Pensé en cómo pudieron ignorar su cumpleaños como si no significara nada, y luego vaciar mi cuenta con total indiferencia para irse de vacaciones. Pensé en cada ocasión en que los ayudé. Facturas, reparaciones, emergencias, alimentos. Todo se acumuló. Aún así, al día siguiente, les di una oportunidad. Escribí al grupo familiar otra vez. Fui directa. Gastaron $2,900 que no eran suyos. Los espero para el viernes. Lily leyó el mensaje y no dijo nada. Mi mamá respondió esa noche diciendo, vamos a encontrar una solución después del viaje. Ha sido un año difícil, Elisa. No estamos bien financieramente. No estaban bien financieramente. Estaban en Los Cayos. Ese mismo mes me pidieron ayuda para comprar nuevos electrodomésticos de cocina. Les compré un lavavajillas y una estufa nuevos. $600 de mi bolsillo. Prometieron reembolsarme, por supuesto. Esa promesa ahora descansaba junto a una margarita en la arena. Cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. Nunca tuvieron intención de pagarme. Asumieron que lo dejaría pasar como siempre. Se apoyaron en mí durante años porque soy la que no discute, la que siempre da un paso al frente. Especialmente por Lily. Lleva 1 año y medio en la facultad de Derecho. Y yo he estado pagando su renta durante todo ese tiempo, $750 al mes. Porque mamá y papá dijeron que debía concentrarse en sus estudios, que estaba haciendo algo importante, y que yo podía con eso. Así que esa mañana llamé al casero y le dije que Lily sería responsable del pago completo a partir del próximo mes. Se sorprendió, pero no puso objeciones. Dijo que se lo comunicaría. Luego escribí al grupo familiar, ya no cubriré la renta de Lily. Si necesita ayuda, puede hablar con mamá y papá. Pasó 1 hora sin respuesta. Luego Lily llamó. No contesté. Después comenzaron los mensajes. Mi mamá dijo que estaba siendo cruel. Que estaba castigando a mi hermana por algo que no hizo. Que estaba lastimando a mi propia familia para hacer un punto, pero yo no estaba castigando a nadie. Simplemente había dejado de ser la billetera de la familia. Respondí con una sola frase, ustedes tuvieron dinero para vacaciones. Seguro encontrarán cómo pagar la renta. Nadie respondió. Pasaron 2 días. Silencio, y entonces Lily volvió a llamarme, llorando. Tampoco contesté. No estaba siendo cruel. Ellos simplemente iban a tener que aprender a vivir sin que yo les resolviera la vida. Pero todavía no estaban listos para esa lección. Después de dejar de pagar la renta de Lily, no esperaba gratitud. Pero tampoco esperaba lo que vino después. Me escribió sin parar durante 2 días. Al principio con educación, luego con desesperación, y después con culpa que ni intentaba disimular. Dijo que ya iba atrasada en clase, que sus profesores la estaban presionando, que esto arruinaría todo por lo que había trabajado. Dijo que tendría que abandonar la carrera si yo no ayudaba. No respondí. Siguió. Dijo que ella no había sido quien usó mi tarjeta. Que estaba siendo injusta.
Que estaba dejando que una mala decisión de nuestros padres destruyera toda la familia, y luego soltó la frase que nunca creí que diría: si te importara aunque sea la mitad de lo que te importa tu hija, no estarías haciendo esto. Me quedé mirando el mensaje. No fue el insulto. Fue la arrogancia. El hecho de que realmente creía que tenía derecho a mi ayuda, como si fuera una suscripción automática por ser mi hermana. Como si hubiera merecido esos $750 mensuales solo por existir y después, nada. El grupo familiar en silencio. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba mi hija. Ninguna mención del cumpleaños. Ninguna disculpa por el dinero. Solo silencio, como si estuvieran esperando que yo cediera. 3 días después, me llamó mi tía. Nunca me llama. Al principio dudó, luego dijo que había estado visitando a mis padres y algo no le cuadraba. Al parecer, mi papá había vaciado uno de los cuartos laterales, el que guardaba mis cosas viejas, específicamente mi colección de cómics. Al principio pensé que tal vez los había movido. Fui sin avisar. Nadie en casa. Entré con mi llave, aunque ahora se sentía incorrecto. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Unas cajas con basura en la esquina. Una aspiradora. Mis estantes habían desaparecido. Mis cajas selladas. Mi colección no eran solo cómics. Era mi infancia. Ediciones primeras, ejemplares firmados, cosas por las que había hecho fila durante horas. Cosas que encontré en tiendas escondidas y subastas en línea, cuidadosamente empaquetadas, etiquetadas, aseguradas. 20 años de historia, le escribí a mi papá: ¿dónde está mi colección de cómics? Sin respuesta, llamé. Correo de voz directo. Dejé un solo mensaje: si has vendido o tirado parte de esa colección, nunca te perdonaré. No es una amenaza. Es un hecho. Esa noche, por fin respondió por mensaje: necesitábamos el cuarto. Nunca viniste a buscarla. Estaba acumulando polvo. No seas dramática. Me quedé mirando la pantalla, esperando un segundo mensaje. Tal vez un «es broma» o «está guardada en el garaje». Pero no llegó nada. Eso fue todo. Esa fue su explicación: sabía lo que valía financieramente. Claro. Pero más allá de eso, sabía que era mía. Que confié en él. Que era una de las pocas cosas de mi pasado que aún me importaban. Y la tiró, o peor, como castigo porque dejé de pagarles la renta. Querían hacerme daño porque dejé de cubrir sus errores. Porque finalmente dije que no. Así que tomaron algo que yo amaba, a escondidas. Nunca me habían visto enojada. No de verdad. Pero estaban a punto de hacerlo, porque todavía usaban algo que me pertenecía. Mi carro. Y pronto dejaría de ser suyo. Cuando me di cuenta de que mi colección de cómics había desaparecido, algo dentro de mí se quedó en silencio absoluto. No grité. No lloré. No provoqué un drama familiar. Simplemente dejé de sentir algo por ellos. Tal vez ahí fue cuando todo se volvió real. No cuando robaron el dinero. No cuando ignoraron el cumpleaños de mi hija, sino cuando entraron a esa habitación y borraron 20 años de mi vida sin siquiera decírmelo. No necesitaba confirmación. El mensaje de mi papá lo dejó claro: necesitábamos el cuarto. No seas dramática. No la vendieron por necesidad. No donaron accidentalmente una caja ni la extraviaron. Simplemente decidieron que no importaba. Que yo no importaba. Lo que no sabían era que acababan de hacer su última jugada. Había una última cosa que aún tenían mía: la SUV. Mi viejo pero bien cuidado vehículo que le presté a mi papá hace más de un año, cuando el suyo se descompuso. Me pidió usarlo solo unos meses. Me dijo que era hasta comprar otro usado. Por supuesto, esos meses se convirtieron en más de un año. Básicamente lo reclamó como suyo. Lo estacionó en su entrada. Cambió la dirección en los documentos del seguro a la de ellos. Lo trataba como su coche personal, pero nunca firmé el traspaso de la propiedad. Y ahora, se había acabado mi paciencia. A la mañana siguiente, saqué cada documento del archivador. Título, seguro, registro original. Todo seguía a mi nombre. Llamé al DMV, volví a registrar el vehículo a mi dirección actual.
Llamé a la compañía de seguros, me aseguré de que supieran que él ya no era conductor autorizado. Luego coordiné un servicio de remolque para estar en espera. Y manejé hasta su casa, no avisé. No toqué la puerta. Cuando llegué, caminé directo al coche, lo desbloqueé con la llave extra que nunca les di, y empecé a sacar las cosas de la parte trasera. Mi papá salió a mitad de camino, con una taza de café en la mano, como si pensara que todo esto era una broma. Me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí sin rodeos, recuperando mi coche. Ya lo has tenido suficiente tiempo. Se rió, como si estuviera siendo ridícula. Dijo que lo necesitaba. Que no podía hacerle esto. Me dijo que estaba exagerando por unos libros viejos y un drama de cumpleaños. Me detuve y lo miré. No, estoy haciendo esto porque me quitaste algo y ni siquiera lo pensaste dos veces. Dejaste que tu nieta te esperara todo el día en su cumpleaños. Luego usaste mi tarjeta sin pedirme permiso. Después destruiste algo que realmente significaba algo para mí. Ya no tienes derecho a mis cosas. Empezó a alzar la voz. Preguntó si de verdad estaba dispuesta a tirar nuestra relación por esto. No respondí. Solo terminé de vaciar el coche, me subí y me fui. No aceleré. No azoté la puerta. Solo me fui. Esa noche me llamó 2 veces. Ignoré ambas. Luego dejó un mensaje de voz. Dijo que necesitábamos hablar. Que esto se había salido de control. Que quería arreglarlo. Escuché todo el mensaje. Y me di cuenta de algo, no estaba arrepentido. Solo le molestaba haber perdido el control. Y por primera vez, no pensaba devolvérselo. Después de recuperar la SUV, todo se quedó en silencio por unos días. Supuse que estaban reorganizándose, tratando de encontrar una nueva estrategia, alguna forma fresca de hacerme sentir culpable y meterme de nuevo en su juego. Ya lo habían hecho antes. Ignorarme, y luego fingir que nada había pasado. Un reinicio pasivo-agresivo, pero esta vez se sentía distinto. No en un buen sentido. Solo silencioso. Ese tipo de silencio que no se siente natural. El tipo de silencio que te hace sentir que algo se avecina. Fue mi mamá quien rompió el silencio primero. No llamó para hablar. Dejó un mensaje de voz, calmado, ensayado, como si estuviera redactando un correo para una clienta. Dijo que las cosas se habían escalado muy rápido y que esperaba que me tomara un tiempo para reconsiderar todo esto antes de que se volviera irreparable. Dijo que papá solo estaba intentando arreglar las cosas a su manera y que yo tenía que ser la persona grande otra vez, la persona grande. Eso es lo que siempre decían cuando querían que cargara con el peso de sus metidas de pata. No respondí. Borré el mensaje y seguí con mi día. Pero debería haber sabido que no era el F. Inal. 2 noches después, mi esposo llegó del trabajo con un paquete que habían dejado en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre garabateado en tinta negra fuerte. La letra de mi papá. Dentro había una cajita de cartón sellada con cinta. Sonaba cuando la sacudía. Pesada, irregular. La abrí. Cenizas y retazos de papel. Algunos estaban quemados casi hasta el polvo. Otros aún conservaban trozos de color, letras, esquinas reconocibles de portadas de cómics. Me sabía los títulos de memoria. X-Men número 4, The Killing Joke, Detective Comics número 475. Un cruce raro de Spider-Man que gané en una subasta en 2020. Había tomado lo que quedaba de mi colección, lo que no habían tirado o regalado, y lo quemó. Cremó mi pasado y lo dejó en mi puerta. Sin nota, sin mensaje. Fue lo más deliberado que hizo en su vida. No lloré. No grité. Solo me senté en la mesa de la cocina y miré la pila de ceniza como si fuera el cuerpo de una desconocida. Lo último real que me quedaba de mi yo más joven, desaparecido. No por accidente, no por incendio ni inundación, sino porque mi padre tomó una decisión. Quiso asegurarse de que no hubiera marcha atrás. Y tenía razón. Él mismo prendió fuego al puente. A la mañana siguiente, entré en la app del garaje del Lexus que ellos seguían usando, el que yo había comprado de contado años atrás y que les entregué cuando su sedán viejo ya no daba más. Lo pagué por completo, lo registré a mi nombre, lo aseguré. Les dije que podían usarlo, pero jamás firmé la transferencia del título.
Corté su acceso remoto, llamé a la grúa y programé la recogida para esa tarde. El coche se fue a las 6 en punto, a las 6:42 de la tarde sonó mi teléfono. Papá. Esta vez contesté. No preguntó cómo estaba, no mencionó los cómics, no se disculpó. Fue directo a exigir explicaciones por el coche, me acusó de inestable, desagradecida, una decepción peligrosa para la familia. Dijo que lo había avergonzado, que estaba intentando destruir lo poco que quedaba. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Y cuando por fin se quedó sin aire, dije, no estás bien. Y ya no voy a seguirte el juego. Eso le pegó. Lo escuché, una pausa. Luego dijo, así nomás, después de todo lo que hice por ti. Y yo, sí. Exactamente así. No dijo otra palabra. Colgó, me quedé mirando la pantalla en silencio y sentí paz por primera vez en años. Pero tampoco fue el final. Creí que por fin había cerrado el libro. Entonces llamó Lily. Y por primera vez, no sonaba como ellos 2 días después de la última llamada con mi papá, después de las cenizas, después del Lexus, me llamó Lily. Casi no atiendo. Parte de mí esperaba más drama, más culpa, más sermones disfrazados de súplicas, pero algo me dijo que contestara. No sonaba como ella. Sin veneno, sin defensiva, solo calma. Dijo, sé que todo está roto, y sé que no los detuve cuando debía hacerlo. Luego se quedó callado un momento, como decidiendo si seguir, me dijo que no estaba de acuerdo con lo que hicieron. Que no sabía que iban a quemar los cómics. Que se enteró después y que ya no supo cómo acercarse. Tenía miedo de que la bloqueara o, peor, de que no le hablara nunca más. Y dijo algo que no esperaba, no te estoy pidiendo nada. Solo necesito que sepas que yo no los tengo. Ellos no me ayudan. Ni con la renta, ni con la escuela, ni con nada. Soy yo sola. Admitió que había estado tratando de sostenerlo todo, clases, trabajo de medio tiempo, deuda estudiantil, y se quebró. Cuando le quité la renta, entró en pánico. No porque se sintiera con derecho, dijo, sino porque no tenía otra opción. Y ni siquiera les había dicho que yo seguía pagándola, porque ellos jamás ofrecieron ayuda. Creen que estoy paseando por la facultad, dijo. No tienen idea de cuánto me estoy ahogando. No dije nada por un rato. Entonces dijo, entiendo por qué Hazte. Me lo merezco. Pero yo no soy ellos. Te lo juro. Venía distinto de ella. Era la única que no intentó retorcer las cosas, que no me gritó ni justificó nada. Sonaba cansada. ¿Real? Así que pregunté, ¿cuánto es tu renta? Dudó y dijo, $750. Asentí. La tendrás mañana. No me dio las gracias enseguida, no lloró. Solo soltó el aire y dijo, te la voy a devolver. No sé cuándo, pero te la voy a devolver. Yo dije, no es por el dinero. Porque no lo era. Nunca lo fue. Era por la línea. La que ellos cruzaron, incendiaron y escupieron. La que ella vio y de la que se apartó, no soy ingenua. Sé que esto no lo arregla todo, pero en una familia como la mía, a veces una sola frase honesta vale más que 1000 disculpas falsas. Así que sí, la voy a ayudar. $750 al mes no me van a arruinar, y ella es la única que no se arruinó a sí misma. Han pasado unas semanas desde que todo explotó. Las cenizas, el coche, la última llamada con mi papá. Todo ha estado mayormente en silencio, al menos de su lado. Mi mamá no ha llamado. Mi papá no ha intentado nada desde que lo frené. Mi esposo se cruzó una vez con mi mamá en el supermercado. Se miraron, pero ella se dio la vuelta y se fue sin decir palabra, y ella ha estado firme. Me manda los comprobantes de la renta cada mes, aunque nunca se lo pedí. Me escribe 1 o 2 veces por semana, pero sin insistir. Se nota que camina sobre cáscaras de huevo, pero sigue ahí, intentando. Entonces llegó algo que no esperaba, por correo. Una carta escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre al frente, en una cursiva temblorosa y cuidada. Reconocí la letra al instante. Era de mi abuelo, el papá de mi papá. No hemos hablado mucho en años. No por mala sangre, solo por distancia.
Se mudó al oeste después de que mi abuela falleció, y nuestro contacto se reducía a alguna tarjeta de Navidad o una llamada de cumpleaños que sonaba más a formalidad. Ni habría imaginado que sabía lo que pasó, pero lo sabía. Al parecer. Un primo sigue a Lily en redes y armó el rompecabezas con un par de publicaciones crípticas. Algo sobre lazos familiares deshilándose y verdades que no siempre quedan enterradas. Suficiente para que corriera el rumor. La carta era corta, página y media, pero cada palabra pegó. No me avergonzó. No intentó remendar nada en nombre de ellos. Me dijo que estaba orgulloso. Que sabía que mi padre siempre había sido difícil. Que lo había visto herir, manipular, ponerse máscaras. Que lo hizo incluso como hijo. Dijo que lo que hice, defenderme, defender a mi hija y negarme a seguir siendo el chivo expiatorio, requiere más fuerza de la que la mayoría tiene. Dijo que ojalá él hubiera tenido ese valor alguna vez. Y casi al final escribió, tengo un cuarto libre. Si alguna vez quieres escapar un rato, eres bienvenida aquí. Sin preguntas, sin juicios. Dejó su número, aún no lo llamo. Ni sé qué diría. Pero esa carta rompió algo que no me había dado cuenta de que se había formado, este peso, este entumecimiento. Me recordó que no todos en la sangre están rotos. Y que quizá, solo quizá, no perdí a toda la familia, solo a las partes equivocadas. Es extraño cómo se siente la paz cuando nunca la has tenido. No son fuegos artificiales ni una escena de película con cierre. Es silencio, quietud, ausencia de caos. Antes pensaba que los necesitaba. Que aunque me lastimaran, seguían siendo mi familia. Que algún día, si trabajaba más, daba más, perdonaba más rápido, me verían distinto, me amarían de una forma que no exigiera sacrificios como prueba. Pero no. Amaban la versión de mí que mantenía todo a flote, que parchaba huecos, que pagaba cuentas y respondía llamadas y decía, está bien, cuando no lo estaba. No me conocían, y no querían conocerme. Les importaba el acceso, a mi dinero, a mi tiempo, a mi disposición para quedarme callada por culpa. Y cuando eso se acabó, también se acabó su actuación de cariño. Mi esposo notó el cambio antes que yo. Empezó a dejar notitas por la casa. Orgulloso de ti. Estás haciendo lo difícil. Ella tiene suerte de tenerte. Ella, nuestra hija. Lo dijo sin decirlo, que ya no solo me estaba protegiendo a mí. Le estaba mostrando a nuestra niña cómo se ven los límites. Que amar no significa dejar que te hieran dos veces. Que familia no es solo con quien naces, sino quien aparece, quien se queda, quien dice, lo siento, y lo cumple. Y que el perdón no se gana solo con tiempo, sino con acción, con cambio. Es duro mirar a tus padres y aceptar que jamás serán quienes te enseñen a ser amada. Que a veces te toca enseñarte sola. Hay días en los que estoy bien. Otros en los que los extraño. O quizá extraño la idea de ellos. Pero cada vez que pienso en llamar, en tender la mano, recuerdo la ceniza en la caja, el silencio en su cumpleaños, el dinero que no pidieron antes de tomar. Y recuerdo lo que dijo Lily, yo no soy ellos, ella fue la única que dijo eso. La única que apareció, incluso después de todo. La que no me pidió olvidar, sino que pidió una oportunidad para hacerlo mejor. Y se la di. No porque sea la persona más grande. No porque le deba algo, sino porque lo pidió de la forma correcta. Y porque me vi reflejada en ella, en esa manera de ahogarse en silencio, intentando ser suficiente para personas que nunca la sacaron del agua. Ahora hablamos de la escuela, del estrés, a veces de nada en particular. Aún pago su renta, pero me manda sus recibos como si fuera un contrato, como si estuviera demostrando algo. No tiene que hacerlo, pero lo entiendo. A veces necesitamos demostrar que no somos como ellos, incluso a nosotros mismos. Las fiestas vinieron y se fueron. Sin llamadas, sin mensajes, sin invitaciones. Mi mamá publicó una foto de su cena navideña. Solo ella y mi papá, sonriendo frente a una chimenea alquilada. Lo tituló, Paz y gratitud. No comenté, no reaccioné, no dejé que me tocara. Mi hija preguntó si sus abuelos vendrían este año. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le dije, a veces los adultos no saben cómo ser amables, ni siquiera con las personas que se supone que deben amar. Me miró unos segundos y dijo,
Eso es triste. Asentí. ¿Lo es? Hicimos nuestra propia cena. Nada sofisticado, solo los tres. Su risa llenó la casa mientras abría un libro que quería y un osito de peluche con un suéter rojo. Mi esposo tomó una foto mientras ella lo abrazaba, sonriendo con todo el rostro. Esa noche, miré esa foto y pensé, esto es familia. Esto es suficiente. Ya no se sentía como venganza. Se sentía como sanación. Hay una diferencia entre azotar una puerta y cerrarla con llave en silencio. Y lo que hice no fue por ira, fue por aceptación. Porque nunca iban a hacer lo que yo necesitaba. Porque el amor que perseguí durante décadas nunca iba a llegar. Y no fue porque yo no fuera suficiente. Fue porque ellos no eran capaces. Solía pensar que establecer límites era una forma de guerra. Que si decía que no, sería la villana. Pero a veces, no, es la palabra más amorosa que puedes decirte. No, no pueden tener mi paz. No, no pueden pedir prestado mi futuro para pagar su pasado. No, no me voy a reducir solo para que estén cómodos. El silencio ha sido más fuerte de lo que imaginaba, pero también más amable. He empezado a dormir mejor, a comer más despacio, a sonreír sin encogerme. El otro día, mi hija me dijo que ahora río más. Lo dijo como quien comenta el clima. Pero yo lo sentí como un rayo de sol tras años de niebla. Ella lo nota. Ella me ve, a la verdadera yo. Y por primera vez en mi vida, eso se siente como suficiente. El otro día, finalmente llamé a mi abuelo. La carta había estado semanas en mi cajón, doblada, releída, con las esquinas desgastadas como si fuera algo sagrado. No sabía qué iba a decir cuando contestara, pero respondió al segundo timbre. Elisa, dijo, solo mi nombre, sin juicio, solo calidez, como si no hubiera tardado demasiado. Hablamos casi una hora sobre nada importante, el clima, su perro, mi trabajo, la última obsesión de mi hija con los planetas y los telescopios. No mencionó a mis padres. No preguntó qué hicieron. No pidió detalles. Ya sabía suficiente. Antes de colgar, dijo, ese cuarto aún está disponible, ya sabes, si alguna vez necesitas espacio para respirar. Le dije, gracias. No solo por el cuarto, sino por verme. Por recordarme que no todas las raíces se pudren. Que algunas son profundas, fuertes y amables, incluso si son raras. Esa noche me senté en el porche con mi esposo después de que nuestra hija se fue a dormir. Estaba en silencio, solo el zumbido de los faroles y el murmullo suave de la noche. Me dijo, has cambiado. Le pregunté, ¿para bien o para mal? Sonrió. Para real. Y quizás eso sea todo lo que siempre quise. No venganza, no que me paguen. Solo ser real. Ser amada sin tener que desangrar primero. Ser escuchada sin tener que gritar. Existir sin que me vacíen. Y ahora estoy construyendo esa vida, una decisión a la vez. Un muro reconstruido. Una puerta cerrada con llave. Mi familia no solo olvidó el cumpleaños de mi hija. Me recordaron quiénes son realmente. Y por fin les creo, este es el epílogo, el después, la paz. No porque todo sea perfecto, sino porque dejé de intentar arreglar a quienes no quieren ser arreglados. Porque dejé de ofrecer partes de mí a personas que nunca devolvieron nada.